Un 26 de abril de 1986, en un lugar desconocido de la Ucrania soviética hasta esa fecha, uno de los 4 reactores de una central nuclear explotó y empezó a arder, esparciendo por los alrededores del lugar el veneno que tenían sus entrañas. La primera información hablaba de un accidente y de un incendio. Ni una palabra sobre una explosión. Notábamos un regusto metálico en la boca. Solo posteriormente nos daríamos cuenta de que ese era el sabor del yodo radiactivo. Todo el mundo conoce que Estados Unidos fue el primer país de la historia en usar el poder del átomo para fines militares. Pero pocos conocen que la Unión Soviética fue el primero en utilizarlo para generar electricidad. El 26 de junio de 1954, los soviéticos pusieron en funcionamiento la primera central nuclear del mundo, en Obninsk, una ciudad cercana a Moscú. Actualmente, la magnífica serie de HBO titulada Chernóbil y la invasión rusa de Ucrania en ese lugar han despertado los fantasmas del peor desastre nuclear de la historia, solo igualado por el ocurrido en Fukushima en el año 2011 por culpa de un tsunami. Para comprender mejor esta catástrofe es obligatorio conocer cómo funciona un reactor nuclear. En el interior de un reactor se fisionan núcleos de uranio. Estos se dividen y dicho proceso libera una gran cantidad de energía que produce calor. Con el calor se evapora el agua que pasa por el reactor. El vapor de agua mueve una turbina que a su vez mueve un alternador que genera electricidad. El vapor se enfría y se condensa y vuelve al reactor para evaporarse de nuevo. Dicho esto, vamos a conocer ahora los detalles de tal magno siniestro. Fue en agosto de 1986 cuando un informe reveló que toda la tragedia se debió a un experimento camuflado como prueba de seguridad. Se quería saber cuánto tiempo duraba la inercia de las turbinas de vapor en caso de un apagón en la central, y si esa inercia permitía generar la electricidad necesaria para que las bombas de agua que refrigeraban el núcleo continuasen funcionando durante el tiempo que necesitaban los generadores diésel para ser operativos. La maldita prueba fue ordenada por Viktor Bryukhanov, director de Chernóbil, y aprobada por Nikolai Fomin, ingeniero en jefe de la central, la cual sería dirigida por Anatoly Dyatlov, ingeniero jefe adjunto del reactor 4. A la 1:06 de la madrugada del 25 de abril comenzó la reducción programada de potencia, llegando al 50% de su capacidad para cuando comenzase la jornada diurna. Según el plan original, la prueba debería haber concluido durante el día, pero en ese momento otra planta de energía regional quedó inesperadamente fuera de línea, y el controlador de la red eléctrica en Kiev solicitó no reducir la potencia de Chernóbil y continuar produciendo la energía suficiente como para satisfacer la demanda pico de la tarde. El director de Chernóbil, Viktor Bryukhanov, tuvo que postergar la prueba. A pesar de este retraso, los preparativos de la prueba, que no consistiesen en reducir la potencia del reactor, continuaron llevándose a cabo, incluyendo la desactivación del sistema de emergencia de enfriamiento del núcleo, destinado a proporcionar agua a la central en caso de una pérdida de refrigerante. A las 11:04 de la noche, el controlador de la red de Kiev permitió reanudar la reducción de potencia. El problema era que los empleados de los turnos diurnos que estaban instruidos en la prueba se habían ido a sus casas. Los empleados del turno nocturno no tenían ni idea de lo que se tenía que hacer. Ese turno de noche estaba supervisado por el ingeniero nuclear Alexander Akimov y junto a él, Leonid Toptunov, ingeniero nuclear responsable de gestionar el reactor. Ambos eran devorados por la radiación, tan solo un par de horas después. El programa establecía una reducción de potencia del reactor 4 de los 3.200 megavatios habituales a unos 1.000 megavatios, al cual se llegó a las 12:05 del 26 de abril. Sin embargo, debido a la producción natural de xenón 135 como producto de la fisión, empezó a disminuir la potencia hasta los 700 megavatios, ya que el xenón es un gas muy absorbente de neutrones. El proceso es conocido como envenenamiento por xenón. Cuando el núcleo funciona a plena potencia quema el xenón, pero como paulatinamente se fue reduciendo la potencia durante un día, el xenón que no se quemaba se fue acumulando,
Con un núcleo casi envenenado y con la potencia sobre los 500 megavatios, Toptunov insertó por error las barras de control de boro demasiado rápido, por lo que la potencia cayó en picada a 30 megavatios. Si las barras no están insertadas, el reactor opera a máxima potencia, pero si se quiere apagar el reactor, se introducen en toda su extensión, ya que las barras de boro reducen la reactividad. Con esa potencia no se podía mantener el reactor en funcionamiento debido al envenenamiento por xenón, y había que apagarlo durante 24 horas. Pero el personal de la sala de control dirigido por Dyatlov aumentó la potencia desactivando el sistema automático que movía las barras de control para elevarlas manualmente hasta el tope. Eran las 12:38 de la noche. De las 211 barras de control del reactor, se levantaron todas menos 6, incumpliendo el mínimo vital de tener 30 barras totalmente insertadas. Inmediatamente el ordenador principal de la central nuclear de Chernóbil, llamado Scala, recomendaba apagar el reactor. Esa grave imprudencia habría hecho saltar el sistema de apagado automático de emergencia, pero también fue inhabilitado. Estos hechos suponen un grave incumplimiento del Reglamento de Seguridad Nuclear de la propia Unión Soviética. Aún así, las pruebas continuaron. El envenenamiento por xenón era tan fuerte que, aun levantando casi por completo todas las barras de control, solo se aumentó la potencia a 200 megavatios a eso de la 1:23 de la madrugada. Fue en ese momento cuando comenzó la peligrosa prueba cortando el vapor para comprobar la inercia de las turbinas. A medida que disminuía la inercia de la turbina, también lo hacía la electricidad que permitía a las bombas de circulación proporcionar agua constante al núcleo para refrigerarlo. Con menos agua que lo refrigerase, aumentaba el calor del núcleo, se genera más vapor, y este aumenta la reactividad, por lo que el nivel de potencia comenzó a aumentar. Incluso empieza a quemarse el xenón que envenenó el núcleo, por lo que a su vez la potencia aumentaba todavía más, sin que nada pueda hacerse para evitarlo. En este punto el reactor estaba condenado a una muerte sin retorno. A la 1:23:40 Alexander Akimov, consciente de que el reactor estaba fuera de control, apretó el botón de apagado manual a Z5 tal y como quedó registrado en el ordenador Scala. Tras presionar el botón, comenzó la inserción de todas las barras de control en el núcleo del reactor. El problema era que los operarios desconocían que las barras de control tenían una punta de grafito, por lo que cuando entrasen en el núcleo, producirían un pico masivo de energía que sobrecalentaría el núcleo. Se empezaron a oír ruidos muy fuertes. Y entonces, 5 segundos después, se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar la tapa de 1000 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. La última lectura en el panel de control fue de 33.000 megavatios, es decir, 10 veces más de lo que podía soportar el reactor. Poco después se llamaron a los bomberos. Tenéis un vídeo en el canal donde podéis conocer qué se dijo en esa llamada. El demonio invisible de Chernóbil escapó de su jaula atómica y serán en los próximos vídeos donde veamos sus tremendas consecuencias.